Comienza la cuenta atrás, estamos en Cuaresma. Buenas noches, vamos al relevo. ¿Cómo de importante es un buen cartel para nuestra Semana Santa, verdad? No solo desde el punto de vista publicitario, sino también desde la visión del arte. Y es por ello que en nuestra tertulia realizaremos un análisis de la cartelería que ha servido, por lo tanto, de bando anunciador de nuestra Semana Mayor durante todos estos años. Pero antes tendremos la entrevista con el pregonero de Juventud de 2024. Sin nada más, comenzamos. Estamos aquí en el relevo y hoy en la sesión de entrevistas cambiamos nuestro tradicional salón, nuestra tradicional mesa para desplazarnos hasta este enclave, la plaza del Alpargate, donde se encuentra con nosotros una persona muy especial, a la que quizás no conozcan, pero para eso estamos aquí en el relevo. Él es Emilio, pregonero de la Juventud de la Semana Santa de Córdoba 2024. Emilio, bienvenido al relevo. Muy buena, Álvaro, gracias por invitarme. Lo primero que quiero preguntarte, ¿quién es Emilio González? Bueno, pues Emilio González es uno más de esta bonita cultura que tenemos de la Semana Santa gracias a nuestra fe, y que este año tiene la suerte de ser pregonero de juventud de la Semana Santa y que intentaré hacerlo como se merece. ¿Y cuáles son tus raíces cofrades? Pues mira, mis raíces cofrades nos remontamos a mis abuelos. Mis abuelos son devotos, son cristianos. Y a raíz de ahí pues nace mi padre, un niño que crece en humildad y que papá esparraguero, como le dice una amiga mía, lo trajo a sus brazos, ¿no? Lo trajo a sus brazos y tuvo el privilegio y el honor de ser costalero del Cristo de Gracia durante muchos años, mientras la salud de la espalda se lo respetó. Y poquito a poco ahí se fue inculcando en mí esa devoción, ¿no? Ese sentimiento cofrade que tengo la suerte de sentir. ¿Y el primer recuerdo que tienes tú de este mundo de las cofradías, cuál es? Pues mira, el primer recuerdo que tengo del mundo de las cofradías, a colación de lo que te está comentando de mi padre, no es de ninguna cofradía, es un poco, ¿no? Un sinsentido, pero que ahora me vas a entender perfectamente. Vivimos en la carretera del aeropuerto, ¿no? Vivimos fuera, lejos de la capital, y Semana Santa tengo esa mala suerte que tienen muchos que no estarán viendo, que tienen padres autónomos. Y en esos días de Semana Santa, al ser tan pequeños, no nos podían llevar a ver al Señor y a su madre por las calles porque tenían que trabajar. Y, sin embargo, nos buscábamos la habichuela como buenamente podíamos, y yo recuerdo con 3 años que con mi padre hicimos en una pequeña mesa, una mesa con un llamador de casa, hicimos una cruz con 2 palos, muy digna, y tuve la suerte de que yo, junto con mis primos, todos pequeños, yo tenía 3, mi hermana tendría 9 años, en ese baremo, ¿vale?, de niños chicos que juegan a ser mayores, y tengo ese recuerdo de esa capataz de esa mesa junto con mi padre. Del todo curioso. Y para tu hermandad del Santísimo Cristo de Gracia, precisamente, ¿qué supone para ti la imagen del Señor? Pues para mí el Cristo de Gracia es un padre, es un amigo, es un hermano, es a donde venís cuando necesito algo que solo Él me puede dar, y cuando tengo que agradecerle algo que solo a Él le puedo agradecer. Es ese pilar que sujeta mi vida y que alumbra mis días, ¿no? Desde luego, una imagen que sin lugar a duda conmueve, ¿no? Mirarla, un Cristo que tiene una historia espectacular, ¿no? Esos 400 años que se cumplieron, si no me equivoco, hace sí, eso cuestión de unos 6 años de su llegada a Córdoba, ¿sí? Desde luego es una imagen única. Y centrándonos ahora ya en tu pregón, quiero que nos explique un poco qué sentiste cuando se te comunicó esta decisión y nos expliques qué es lo que estabas haciendo, cómo fue ese momento. Pues mira, pues fue curioso porque me pillaba de camino a casa de unos amigos también de la hermandad, iba en el coche y justo nada más para acá me salió una notificación de una persona de la agrupación y me dijo, ¿te puedo llamar un momento? Y como claro, no tiene agregado a esa persona, digo, ¿quién será, no? Y le dije, claro, por supuesto. Me llamaron y ahí ya se me comunicó. Y claro, me pilló completamente el shock, imagínate, no era consciente de que podría ser esa noticia. Desde luego. Y a colación un poco de todo esto, ¿cómo definirías tú la Semana Santa de Córdoba? Pues mira, yo creo que la Semana Santa de Córdoba es muy peculiar, está bastante infravalorada y no la ponemos en valor, ¿no? Siempre pensamos
Semana Santa, que a lo mejor es un momento para irnos a otra ciudad a disfrutar de su Semana Santa, que también evidentemente hay Semanas Santas preciosas por toda España, pero no ponemos en valor la nuestra, ¿no? Cuando tantas personas de fuera sí que saben valorar mucho mejor lo que tenemos aquí en casa, y a veces la tenemos tan maltratada y tan infravalorada con lo que realmente se merece, porque tenemos obras magníficas, tenemos pasos magistrales, hermandades, que no solo son una semana al año, sino que arrastran todo un año detrás, ¿no? De trabajo, de sacrificio para poder llevar a Dios y a su madre a la calle. Y la tenemos, yo creo que la tenemos sinceramente bastante, la queremos menos de lo que se debe. Un poco cosa también de los cordobeses, ¿no? Que a lo mejor les falta lo que tú dices, ¿no? Valorar su Semana Santa, su patrimonio, porque en definitiva es algo necesario, ¿no? Tenemos auténticas joyas en Córdoba. Y un poco de todo esto, ¿qué es lo que tú quieres plasmar en tu pregón? Vamos a ver de alguna forma un pregón reivindicativo. Bueno, yo creo que ni todo es tan bonito ni todo es tan feo, ¿no? Como siempre, hay cosas que se pueden mejorar y como siempre hay cosas que se pueden trabajar. Por ello no quita que tengamos cosas magníficas de las que voy a tener la suerte de pregonar, ¿no? Y sí es verdad que hay que tener siempre un punto reivindicativo, ¿no? Porque si hiciese un pregón, sea de juventud, sea de gloria, sea de lo que sea, de cualquier hermandad, y solo se dice que qué bonito es todo, qué bien nos va, no estaríamos siendo realistas con nosotros mismos. Tenemos que tener ese punto, porque sin la evolución todo se acaba, ¿no? Y si podré aportar mi semilla de intentar con unas pequeñas pautas decir lo que en mi opinión personal y lo que creo que la juventud reclama estamos fallando y podemos solucionar, lo intentaré plasmar, ¿no? Un punto de vista crítico, al fin y al cabo, también es algo bueno en la sociedad. Muchas veces creo que se cae a lo mejor en el buenismo, ¿no? Y creo que es bueno también tener esa postura crítica, desde luego, Emilio. ¿Te puedes revelar algún detalle más? ¿Cómo va a ser el pregón? ¿Qué es lo que nos puede deparar? Bueno, pues para tranquilidad de muchos, quiero decir, como hemos estado comentando antes, que no quiero que sea un pregón largo, ¿vale? Porque además creo que lo bueno si breve dos veces es bueno, ¿no? Y a veces no por decir más, transmiten más, ¿no? Y a veces no por compartir más vivencias mías, voy a hacer un pregón que de verdad busco yo que se haga emocionar a esa persona que lo escuche, tener ese punto reivindicativo, como tú has dicho, y de verdad poner algo en valor que se merece la Semana Santa de Córdoba desde ese punto joven, ¿no? Y si nos puedes desvelar cuál va a ser la primera palabra de tu pregón. Pues mira, la primera palabra, a ver si soy capaz de recordarme, porque tengo un burullo ahora, tantas veces repetirlo, unas partes, otras, venga, vamos a preparar esta, ahora la otra, tal cual. Y creo que la primera palabra, si no me equivoco, ahora mismo no me viene, ahora te la comento, Álvaro, ¿vale? Vale. Si tengo la suerte de que me venga. Y un poco, ¿por qué? O sea, ¿por dónde quieres empezar tu pregón? Avisa, es la primera palabra. Avisa. Creo que es importante, ¿no? Creo que un pregón es para avisar, es para llamar la atención, ¿por qué no? Porque un pregón que no llame la atención al final no es más que una homilía en una misa que no te gusta, que palabras vacías, que cuando de verdad tenemos que poner en valor ese regalo que se me ha dado de poder pregonar la Semana Santa Joven de Córdoba, y lo primero que tengo que hacer es avisar, ¿cómo no? Claro que sí. Y también un poco lo que tú hablabas, ¿no? Esa reflexión, ¿no? También del público cofrade, que tu pregón va a estar súper presente. Yo lo voy a intentar transmitir, y para esto yo evidentemente como nadie tenemos la verdad absoluta, y para ello he estado charlando como con muchas personas del mundo cofrade, personas que no son del mundo cofrade pero que le llaman la atención, personas que no les gusta el mundo cofrade para saber en qué estamos fallando, como te he comentado antes, para intentar hacer lo que tú me has dicho, ¿no? Poner en valor esa visión que tenemos tanto los unos como los otros y hacerla pública, que es algo que muchas veces, como se dice, un secreto a voces, que a veces no somos capaces porque no tenemos el canal para hacerlo, y creo que es la oportunidad. Y dejando un poco un lado un pregón, quiero también precisamente reflexionar contigo algunos asuntos dentro de este mundo cofrade, ¿no? Aquí en Córdoba. ¿Crees que en relación a la juventud, precisamente, crees que falta motivación dentro de la juventud cofrade? Pues mira, yo creo que falta motivación y que falta gente que la motive, pero que la motive bien, ¿no? Porque no es lo mismo carar bien, ¿no? Que carar bien. Y no es lo mismo venir aquí un día, irnos, hacer nuestra estación de penitencia, coger e irnos, y ya ponernos, pensar que somos cofrades, ¿no? Como todos hemos hecho, ¿verdad? Aquí nadie nos salimos de ese saco. Evidentemente nuestro día más bonito para la mayoría de nosotros
es nuestra estación de penitencia. Pero como he dicho, esto no es cuestión de tanto. ¿Y cómo motiva a una persona que solo viene a hacer su estación de penitencia o que viene a ver a su titular? Que esto no es cuestión solo de tener un capirote, de coger una vara. Esto va más allá de eso, ¿no? ¿Cómo motivas tú a esa persona a acercarse al Señor? Luego ya nos acercaremos a las hermandades, pero primero nos tenemos que acercar al Señor. Porque si no tenemos, como he dicho antes, un buen pilar que nos sujete, la casa se cae, ¿no? Y hay que motivar a las personas a que se formen en su vida cristiana, a que una misa no es una charla sin más, por ejemplo, ¿no? Y que sacar los pasos a la calle no es por gusto. Ahora que hay tantos pasitos, ahora que hay tantas hermandades que están organizando tantos eventos, ¿no? Poner en valor eso y que esto no es solo cuestión de estar en la calle, que se motiven, que vengan y que vean que este es el camino, ¿no? O por lo menos que ese es nuestro camino que queremos mostrar. Claro, que todo en definitiva tiene un sentido y se hace por algo, ¿no? Claro, que no sea solo salir a la calle y evidentemente todo lo que conlleva, que sí, que sacar a Dios a la calle es llevarlo a las personas que lo necesitan, es llevarlo a las personas que no pueden ir a verlo, es llevarlo a esas personas que no tienen compañía y que detrás de ese mundo que es la estación de penitencia hay mucho detrás, ¿no? Y es una duda que de verdad es muy complicada de resolver de cómo motivamos sobre todo a los jóvenes hoy en día a acercarse a Dios, a acercarse a la iglesia, porque muchas veces somos nosotros mismos, la propia iglesia, que todos somos iglesia, los que le damos de lado a las personas que se quieren acercar. ¿Y cómo motivamos a una persona que quiera a Dios o que quiere creer a Dios con tantas trabas, ¿no? Creo que tenemos que motivar y sobre todo hacer el camino más fácil, porque el Señor lo tenía bastante fácil para llegar hacia nosotros. ¿Y crees que en el mundo cofrade le gusta mucho criticar ciertos aspectos que no funcionan? Que yo no digo que estas personas a lo mejor no tengan razón, pero luego realmente no se hace nada. Es decir, vemos, con mi percepción, mucha crítica, pero luego realmente a la hora de la verdad nadie se remanga, nadie se mete a solucionar estos problemas que muchas veces vemos. Sean problemas muchas veces incluso de egos, problemas de que algo no funciona, de que no se le da paso precisamente a esa juventud. Son muchos problemas que se critican, pero como digo, ¿qué? Pues mira, a raíz de tu pregunta, creo, sinceramente, que la juventud hoy en día está bien puesta en valor, no tanto como se merece, ¿no? Bastante parecido a lo que te he dicho la Semana Santa, que la queremos, pero tenemos que quererla bien, ¿no? Que queremos nuestra juventud, pero a veces la queremos solo para limpiar, a veces lo queremos para... No hablo, no es porque sea mi hermandad, pero no hablo por parte de mi hermandad, pero sí es verdad que conozco a mucha gente del mundillo, claro. Y que me lo comenta, ¿no? Y hay personas que dicen, mira, pues en mi hermandad pasa esto, pasa lo otro, y también es verdad que una junta de gobierno no es la hermandad, es evidentemente la que representa la hermandad, la que tiene que tomar las decisiones por su hermandad, pero no es la que representa la hermandad. Y hay muchas juntas de gobierno que quizás no tienen autocrítica, no tienen, pero como todo en esta vida, como nosotros mismos muchas veces criticamos por criticar desde un punto de vista de un tercero y no somos capaces a lo mejor de decir, oye, pues esta persona está haciendo esto por gusto, por intentar hacer las cosas bien, sin ningún interés, y a lo mejor más que criticar tenemos que echarle una mano, ¿no? Y si es una crítica que sea constructiva, ¿no? No que sea destructiva de tirar a la gente por el suelo, como dijo el Papa Francisco en la JMJ, si tenemos que mirar a alguien por encima del hombro, que sea para darle la mano para levantarlo, ¿no? No que sea para seguir atizándole y seguir haciendo daño en la herida. Desde luego. Y volviendo al pregón, ¿qué es lo que por lo tanto tú esperas del pregón? También esa respuesta, ¿no?, de la gente, ¿qué es lo que tú esperas? Pues mira, yo espero que la gente se vaya reflexionando sobre su fe, se vaya pensando en su Semana Santa, que cuando esté en el pregón se vaya a esas calles de Córdoba, se vaya a esa estación de penitencia, se vaya a esos días previos, y sobre todo que se vaya con ganas de Semana Santa y que se vaya con ganas de querer a Dios, porque muchas veces nosotros mismos nos encontramos perdidos, nos encontramos pidiendo respuestas o exigiendo respuestas, y eso es lo que quiero, ¿no? Transmitir en ese pregón una fuerza, esa fuerza que te haga salir del pregón con ganas de querer a Dios y con ganas de que llegue ya el ansiado día que todos estamos esperando, que ya queda poquito, ¿no?, de Semana Santa. Desde luego. Y precisamente el anuncio de tu pregón, ¿cuándo va a ser, dónde y a qué hora? Pues mira, el pregón va a ser el día 2 de marzo a la 1 en la iglesia de la Merced, allí en la Diputación, y allí nos veremos en cuestión de unos días. Bueno, pues muchas gracias, Emilio, por esta entrevista aquí en el relevo. Siempre, ha sido un placer y lo dicho, espero que disfruten mucho de ese día, que seguramente va a ser un día espectacular, un día precioso. Y lo dicho, que sea, claro, tú dices también, y creo que es importante, esa reflexión necesaria en el público cofrade para que todo mejore dentro de este mundo, como digo, de la cofradía de la Hermandad de Córdoba. Eso intentaré transmitir. Lo dicho, muchas gracias. Nosotros nos vamos y volvemos en unos minutitos con más relevo.
¡Aguantarse un poco! Vamos arriba, Salvador, mi alma. Un poquito a poco, ¿eh? Vamos arriba, ahora sí, hijo, bótanos también. Volvemos aquí ahora en la tertulia del relevo, donde vamos a hacer un interesante análisis por la cartelería de la Semana Santa de Córdoba. Por este caso nos acompaña ya Sara Herrera, historiadora del arte y también miembro del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, el IAPH. Muchas gracias, Sara, por estar aquí. Gracias a vosotros. Jesús Zurita, también autor de varios carteles, han tenido que ver también con nuestra Córdoba Cofrade, licenciado en Bellas Artes y profesor. Muchas gracias, Jesús, por estar aquí. Y Rafa Cantejón, una joven también promesa que se encuentra estudiando actualmente conservación y restauración, y la verdad agradecemos que esté aquí con nosotros en el relevo. Muchas gracias de verdad a los tres. Y quiero empezar por una cuestión muy sencilla, que es un poco ¿qué función creéis vosotros que debe de cumplir un cartel? El concepto de cartel, Saray, por ejemplo. Pues bueno, hay una frase muy trillada, pero yo creo que es interesante, ¿no? Que un cartel es un grito en la pared, ¿no? Ante todo, creo que el cartel tiene que difundir, ¿no?, la fiesta que representa, en este caso, la Semana Santa, y que el colectivo, primero, que se vincula a este movimiento, los cofrades, tienen que verse reflejados en ese cartel, más allá ya de cuestiones de difusión, pero creo que ante todo tiene que, bueno, pues representar a nivel de difusión la fiesta que conmemora.
Jesús. Yo coincido con Saray en lo relativo a que bueno, el cartel tiene que ir dirigido a los cofrades. Yo entiendo que no tiene que ir dirigido al público general por lo siguiente. Yo, por ejemplo, cuando le hablo a mis alumnos de la publicidad, le pongo siempre el ejemplo de la marca de la Coca-Cola. Coca-Cola no necesita sacar publicidad porque es un producto que todo el mundo conoce. Entonces Coca-Cola gasta mucho dinero en publicidad, pero porque a través de sus carteles, de su anuncio, del tipo de publicidad que haga, introduce mensajes. Entonces yo entiendo que el producto del cartel cofrade, pues como todo el mundo sabe cuándo es la Semana Santa, y la Semana Santa no necesita una publicidad como si fuese otro tipo de marca nueva o algo así, pues entiendo que tiene que estar dirigido a los cofrades y que tiene que transmitir un mensaje. Por eso, por ejemplo, a mí muchas veces no entiendo por qué los carteles de Semana Santa se presentan tan pronto por estar de a los Fitur, porque yo entiendo que ese no es el medio en el que se tienen que difundir los carteles, porque a Fitur puede llevar un producto audiovisual o puede llevar otro tipo de cuestiones. Yo creo que el cartel tiene que estar dirigido a los cofrades y que tiene que tener su tiempo y su dimensión siempre enfocada al mundo cofrade, porque tiene que ser como una especie de pregón visual, ¿no? No se le pide a un pregonero que el pregón sea didáctico ni que el pregón lo entiendan en Cuenca. O sea, cuando se hace un pregón se hace para exaltar de alguna manera pues, el espíritu de los cofrades. Pues yo entiendo que el cartel tiene que ir emparejado a esa línea y tiene que ir dirigido a los cofrades y bueno, pues motivar a los cofrades y transmitirle algún tipo de mensaje. Pues yo suscribo tanto la intervención de Saray como de Jesús. Bueno, totalmente creo que el cartel tiene que ser un mensaje, un pregón gráfico de lo que vamos a vivir. Y bueno, es que estoy totalmente de acuerdo y pienso igual. ¿Y creéis hasta qué punto creéis que se puede llegar a innovar en el tema de los carteles? Porque también se habla un poco también de los límites de los cofrades, ¿no? Tampoco hay un exceso de innovación, ¿no sabéis? Yo creo que en general la estética cofrade, ya no solo en cartelería, sino en todas las manifestaciones plásticas, pues tiene claras fuentes de inspiración muy definidas y muy marcadas, obviamente en el barroco, ¿no? Que es nuestro principal referente estético. De todas formas, yo creo que se puede innovar, pero hay que tener en cuenta que es una estética muy apegada a la tradición. También creo que todo depende de la valoración de los ojos con los que los contemplemos, porque Ricardo Anaya, por ejemplo, en su momento yo creo que por lo que presenta fue innovador, fue un revolucionario y ahora se considera como un clásico de la cartelería cofrade en Córdoba, ¿no? Yo me pregunto, ¿estaremos preparados a día de hoy para percibir y recibir un cartel como el que hacía Ricardo Anaya? Pues a mí me cuesta creerlo. Entonces yo creo que a día de hoy tenemos mucho más cortapisas, mucho más tapujos en la recepción estética que en la antigüedad, ¿no? Por tanto, creo que el camino sería siempre mirando a nuestros grandes referentes estéticos, cordobeses, andaluces. Nosotros somos la cuna del arte sacro, tenemos que reivindicarnos como tal, pero también abrir nuevas líneas a la innovación aplicada en este caso a la imagen plástica de nuestra Semana Santa en la cartelería. Yo creo que una de las características que tiene la Semana Santa es que es una fiesta viva, evidentemente una fiesta que se vive en la calle y que con el paso de los años va teniendo encuentros y desencuentros con la sociedad. Entonces yo creo que sí debería haber cierta cabida a la innovación en el cartel de la Semana Santa o en cualquier digamos, producto cofrade que se haga nuevo, siempre y cuando se siga un lenguaje clásico, que clásico no lo entiendo yo como una imitación del pasado, sino bueno, como que lo que haga sí tenga aspiración a que perdure en el tiempo. Entonces yo más que hablar de la referencia al barroco, hablaré de la referencia a lo barroco, que es distinto, ¿no? Entonces puede haber un equilibrio entre la innovación y lo clásico, siempre y cuando se entienda bueno, que lo que se haga pues tenga vocación para que perdure en el tiempo. Rafa, ¿qué piensas? Pues pienso que bueno, la cartelería va de la mano con la evolución de la fiesta y bueno, pues creo que es bastante interesante, porque como el ejemplo de Ricardo Anaya, dentro de su época, porque nació en principio del siglo XX, 1913 por ahí, pues claro, es una persona que ha vivido toda la época de pintores costumbristas, vivió la época de, por ejemplo, Julio Romero y utiliza pues, elementos como la mantilla, y fue una innovación, pero bueno, pienso que es muy interesante. También hay muchas cosas que a lo mejor a los ojos de hoy día no se ven tan
de la misma forma como se concibieron en el pasado, ¿no? Típicos carteles. Dicen, esto en su momento fue un dilema, ¿no? Un problema, cierta polémica, a lo mejor hoy en día pues no se ven tanto. También eso va un poco avanzando, ¿no? Con el tema de la sociedad, supongo, ¿no, Jesús? Pero claro, con el ejemplo prototípico de Ricardo Anaya, sí habría que buscar una relación entre la producción cartelística de Ricardo Anaya y, por ejemplo, los carteles que se hacían para el cine en aquella época. Entonces, el público en general yo creo que sí estaba habituado a esa estética porque veía un reflejo de los carteles, por ejemplo, de la publicidad del cine o de otro tipo de productos así, lo veía en los carteles de Semana Santa. Que hoy nos tendríamos que preguntar, digamos, dónde estarían las fuentes o los reflejos de los carteles que se puedan hacer ahora. Por ejemplo, la publicidad que hace Netflix, HBO de sus series o de sus películas, ese tipo de carteles, podríamos buscar rasgos que se pudieran de alguna manera llevar al cartel de Semana Santa. Pues entiendo que sí. Y al estar nosotros habituados a ese imaginario, tampoco creo que supusiera una especie de ruptura, una especie de... porque es que estamos acostumbrados a verlo, y además hoy más que nunca porque, como decía John Cuberta, vivimos en la era de la furia de las imágenes, o sea, nunca ha habido más imágenes ni más productos visuales y audiovisuales, por lo tanto, tampoco creo yo que haya que tenerle miedo a eso, porque al fin y al cabo nuestro ojo a lo que está habituado a todo este tipo de imágenes. Y bueno, vamos a pasar ahora ya a analizar la cartelería cordobesa. Hemos hecho una especie de selección de los carteles que más interesantes o que nos ha podido resultar más llamativos, ¿no? Respecto a este asunto. Lo voy a pasar también a mostrarlo. Y vamos a empezar por el primero que se realiza, que no tenemos una reproducción del cartel como tal, sino una especie de sello, ¿no, Saray? Sí. Y del año 1944 de Jaime Ritón, que además este hombre fue además el creador de la impronta estética de la Hermandad de la Caridad, que no deja de ser tampoco interesante. Y es un poco esa vista, ¿no?, que tenemos siempre de la calle Cardenal Herrero, actual calle Cardenal Herrero, con la torre de campanario de la catedral de fondo. Esto se supone el primero, ¿verdad? Sí, efectivamente. En ese momento todos los carteles eran reproducidos, la mayoría en sellos, tenían un soporte numismático también. Esto, bueno, pues contribuía a la difusión de la época. Hay que tener en cuenta que ahora pues tenemos los carteles a golpe de ratón, estamos atentos todos en el momento en el Twitter en el que se presenta el cartel de Córdoba, de Sevilla, de la ciudad que sea, pero bueno, pues no había ese acceso en esa época y lógicamente pues el medio postal era una muy buena manera de comunicar, ¿no? Yo creo que, viéndolo con los ojos actuales, yo creo que a día de hoy, aunque parece una escena costumbrista, tiene un toque de modernidad. Totalmente. Y un toque de diseño que dice, a lo mejor a los ojos de hoy esto no se entendería, ¿no? Pero bueno, entendemos que en su época, como bien ha dicho, estamos habituados a esos referentes gráficos, a la grande cartelería. Antes a la cartelería se le prestaba una atención tremenda porque era la manera de anunciar, ¿no?, que teníamos de todos los actos, de los eventos, de las celebraciones más importantes. También, bueno, pues me encantaría que se reafirmara que es de Ritón porque es una atribución y ojalá, bueno, pues en algún contexto un investigador pueda lograr la certificación de la autoría, ¿no? Pues bueno, emplea, por ejemplo, la torre de la catedral, marca Córdoba, la Virgen de los Faroles. Antiguamente veo la estética que bueno, se empleaba, pues, emblemas de la ciudad, lo más importante, y bueno, me parece muy interesante, como ha dicho Saray, el diseño que tiene, pues bueno. Sí, el tema también del sello, ¿no? Como tú comentabas, que no deja de ser curioso. Jesús, ¿qué piensas? Yo lo estoy viendo y estoy recordando bueno, estamos hablando del 44, en plena época del franquismo, y me recuerda mucho a las imágenes del nodo, de los desfiles incluso civiles en las calles y todo ese tipo de cuestiones. Ahí lo que estamos viendo es una ciudad, en este caso, ocupada por un desfile procesional, pero en el que casi la uniformidad y la idea de desfile se lleva el peso de alguna manera conceptual, ¿no? Estamos hablando de cómo se desfila de manera ordenada una ciudad, de cómo la ciudad, en este caso, acoge este desfile, y yo creo que es curioso eso, ¿no?, que lo que está planteando es cómo la ciudad es capaz de cobijar la Semana Santa. A continuación pasamos a valorar, decir que esto es una etapa previa de alguna manera a la época de Ricardo Anaya, que ahora también analizaremos. Pasamos también a la del año 1945, que es un crucificado, así aparecía innominado, con un nazareno también con una bocina. Esto es obra de Herreros, que también fue una persona importante en estos primeros años de la cartelería y que también pues no deja de sugerirnos algún tipo, algo curioso, ¿no? Esa bocina, ¿no?, ese crucificado que no viene a significar ni a hacer referencia a ninguna hermandad, a ninguna imagen en concreto de Córdoba, ¿no? ¿Sabéis? Sí, bueno, Herreros también, aparte, aunque por antonomasia el icono en cuanto a la aportación de estos primeros años,
Siempre Ricardo Anaya, herrero, bueno, pues realiza diferentes contribuciones a la cartelería cofrade de Córdoba en la década de los 40, en la década de los 50. Y bueno, yo veo aquí una clara inspiración en Arts and Craft, por ejemplo, ¿no? Y en cuestiones que en Europa se estaban tocando en ese mismo momento, ¿no? E insisto, ¿no? Yo creo que a día de hoy quizás esta obra no sería recibida por lo que ha dicho también Jesús, ¿no? Es eso, ¿no? Ellos encontraban referentes muy similares en la publicidad, ¿no? Si tú ves los periódicos antiguos, pues te encontrabas esos carteles de productos simplemente farmacéuticos y de cuestiones así, pero la cartelería era un aspecto súper cuidado, se encargaban artistas. Ahora, bueno, pues nos encontramos que prima el diseño gráfico, el golpe de Photoshop, es otra época, ¿no? Pero, bueno, estas tintas tan planas, el color, ¿no? A mí me parece súper interesante, súper sugestivo, y yo creo que no estaríamos preparados a día de hoy para un cartel así. A mí, por ejemplo, me resulta muy interesante de este cartel dos cuestiones. La primera, la compositiva, está hecha a base de diagonales, de triángulos. Y lo segundo es que está iluminado con iluminación artificial. O sea, el Cristo está iluminado con una luz de bombilla o algo así, una farola, y el Nazareno igual. Y sí me gustaría también ponerlo en relación con los carteles de propaganda, especialmente los bélicos, ¿no? En España, por ejemplo, durante la Guerra Civil hubo una producción más en ambos bandos de carteles de propaganda con un diseño muy chulo, pero es que incluso en la Segunda Guerra Mundial en toda Europa, incluso en Estados Unidos, la cartelería de propaganda tenía un impacto tremendo y era un medio para transmitir a la población general un mensaje, ya sean de ánimo, incluso de resistencia y tal, bastante importante. Y yo en este cartel veo eco de todo eso y me resulta muy curioso y muy moderno que está iluminado con iluminación artificial, aunque eso no es una iluminación de vela, además viene desde arriba, claro, en fin, que no es... Desde luego. No deja de sugerirnos cosas bastante curiosas, ¿no? Este cartel, Rafa, ¿algo más que añadir? Y bueno, me parece también muy interesante que no emplea ninguna imagen de la ciudad. Muchas veces el caso que hemos tenido del cartel de Sevilla, que se ha criticado mucho que no se haya empleado ninguna imagen de ninguna cofradía, y vemos en este caso como era... Desde luego, ya en el año 45, pues... Sí. Lo que ha ocurrido en el 24 ocurrió desde luego. También seguimos con Herrero, ¿vale? Pasamos al año 47, también con este cartel, que vemos esa torre de San Nicolás enmarcada en una cruz, rodeada también de una corona de espinas, y unos nazarenos que ahora mismo yo no sabría decir exactamente de a qué cofradía pertenecen. Sigue siendo también herreros, pero también vemos diferencias con el anterior que acabamos de ver, y tan solo transcurren un par de años, ¿no, Saray? Sí, yo no sé si son nazarenos de un antiguo hábito que puedo tener la caridad. Porque a mí, por ejemplo, el estandarte me suena como un estandarte propio del guión historicista, lo desconozco a bote pronto, ¿no? Pero a mí me resulta muy curioso, aparte, bueno, de la corona de espinas, que se vea únicamente como un candelabro arbóreo de un ángulo. Eran carteles más costumbristas. Totalmente. Que se centraban más en la estación de penitencia. No importaba tanto que no apareciera como tal el titular. Ahora nos centramos mucho más en el titular, y aquí lo que se recogía más era el ambiente, ¿no? El hecho del desfile procesional, la atención al nazareno como figura prioritaria, icónica de la Semana Santa. Entonces, bueno, pues es muy diferente a lo que nos encontramos ahora, que visualmente, bueno, pues nos centramos mucho más en los titulares de nuestras hermandades, ¿no? A mí este cartel me resulta curioso cómo se concibe como una obra plástica plena, porque si observamos el cartel, está como diferenciado en dos planos. Por un lado vemos la parte que está, digamos, con planos negros, que sería como una especie de negativo gráfico en el que se anula absolutamente cualquier tipo de espacio y, bueno, marca una cruz. Además, no sé, a mí me recuerda como si estuviéramos mirando desde una mirilla o algo así, lo que está pasando en el otro lado, que es un desfile procesional. Y eso, concebir el cartel como un elemento plástico plenamente, que no tiene por qué representar la realidad, redundando en la idea que no tiene por qué representar ninguna hermandad en concreto, sino, bueno, que sugiere o evoca los desfiles procesionales y la importancia de ellos dentro de la propia ciudad. A mí lo que me llama muchísimo la atención y me fascina es la importancia que, como ha dicho Saray, le daban a la escena,
que estaba viviéndose, al Nazareno y bueno, y a la Torre de San Nicolás, que era bueno, muy importante. Desde luego. Lo sigue siendo, pero en esa época más todavía. Claro, pleno centro también, de alguna forma también una seña de identidad de nuestra cofradía, ¿no? Si hablamos de Córdoba en ese sentido. Paso ahora a mostrar el cartel del año 1950, que representa la Piedad de Luis de Morales del Museo de Bellas Artes. Es verdad que es un cartel bastante curioso, muy diferente a los que acabamos de ver. Choca en ese sentido, ¿no? Y que también es bastante importante señalarlo, ¿no, Saray? Sí, esto al fin y al cabo no deja de ser una reproducción de una obra de arte que forma parte de la colección del Museo de Bellas Artes de Córdoba. Yo creo recordar que esta obra a día de hoy no está expuesta, a mí ahora mismo es en la colección permanente. Entiendo que está en los fondos, en el depósito, porque bueno, el espacio de nuestro museo es limitado y bueno, pues se presta una gran atención, por ejemplo, a figuras como Antonio del Castillo, que son indiscutibles en la aportación plástica a Córdoba. Y bueno, yo creo que esto sería un grabado, una litografía, algo así, ¿no? Lógicamente, bueno, pues Luis de Morales es un icono artístico en Andalucía y bueno, pues también se puede tener cabida este tipo de reproducciones, ¿no? Es que tenemos tantos referentes en el arte sacro en nuestra tierra que muchos de ellos servirían para un cartel, ¿no? Aunque no tuvieran inicialmente ese propósito asignado. Rafa, ¿qué te sugieres? Bueno, pues es curioso porque ya te digo, emplear una imagen que no salga se salga fuera de lo que es nuestra Semana Santa llama la atención y hoy en día sería muy... no se entendería. Pero mira, te comento una cuestión. Lo volvimos a hacer de alguna manera en el 2014 con el cartel anunciador de la Regina Mater, porque se tomó Antonio del Castillo con esa pintura monumental tremenda de la coronación de la Virgen que está en el Hospital Jesús Nazareno, ¿no? Porque, bueno, en ese momento yo estaba en la Junta y dijimos, claro, como es una magna dedicada a las imágenes marianas coronadas de toda la provincia, dijimos, bueno, qué mejor manera de presentarlo por medio de una pintura, un clásico y todo un hito dentro del barroco de Córdoba, ¿no? Entonces, bueno, hay cuestiones que vuelven y lo hemos visto también en el cartel de Fernando Vaquero, como vuelven los antiguos, bueno, antiguos maestros no, pero bueno, Julio Romero de Torres marca Córdoba y bueno, cómo vuelve esa la vista atrás. Reinterpretación un poco, ¿no? Sí, La verdad fue un cartel muy interesante que también ahora después trataremos, ¿no? Del año 2020. Pasamos ya a la época de Ricardo Naya, para ello damos un pasito para atrás en el tiempo, vamos al año 49, su primer cartel. Este es el cartel oficial, creo que no se conserva actualmente el original, pero es verdad que choca también un poco con el resto de carteles, que fueron muchísimos, que ahora también hablaremos, que hizo para anunciar nuestra Semana Santa. Es muy diferente, puesto que de alguna forma no tiene tampoco ese colorido, ¿no? que vemos en el resto, ¿no, Jesús? Sí, yo creo que es un cartel en el que igual Ricardo Anaya todavía no había desplegado su personalidad plástica. Parece una especie, bueno, aunque no lo sea, una especie de, por la estética, una especie de litografía o algo así. Y la verdad es que siendo Ricardo Anaya resulta mucho menos interesante que lo que hará posteriormente, por el motivo que fuera, pero no parece ni suyo por la idea que tenemos de su obra. Desde luego, Rafa. Pues yo pienso lo mismo que Jesús, porque es una obra que dentro de la importancia que le daba Ricardo Anaya al color, vemos todo lo contrario. Todo lo contrario, desde luego. Sí. ¿Saray, algo que añadir? Sí, bueno, yo la estampa del puente romano, mezquita catedral tan icónica de Córdoba, ya pues, es un recurso que se sigue usando. Incluso también he visto los faroles, que también es otro yo creo que de las imágenes más representadas. Más representadas, sí. Y en ese momento, por ejemplo, pues ya había vida cofrade al otro lado del río, de la mano de la Hermandad del Descendimiento, de la mano del amor, ¿no? Entonces creo que es una manera también simbólica de cómo se unen ambas orillas a través de la Semana Santa y del movimiento cofrade, ¿no? Ahora vamos a ir un poco saltando en el tiempo, porque vamos centrando en ciertas características viendo los carteles, y pasamos a uno que, según en palabras de Ricardo Anaya, era su favorito. Hablábamos antes del Cristo precisamente de los faroles, que ha sido lo más representado en la cartelería cofrade de Córdoba. Como digo, este es el favorito de Anaya en 1963.
de la Semana Santa de Córdoba. Vemos también esa mantilla, ¿no? ese rosario, ¿no? Enredado de alguna manera entre esos faroles. Algo también muy... Es curioso, ¿no? Que Ricardo Anaya tuviese algún favorito, porque luego es verdad que vemos que hizo tanto que también era complicado a lo mejor quedarse con alguno, ¿no, Jesús? Sí, yo aquí, vamos, lo más curioso que veo es lo que ya hemos planteado, ¿no? El carácter cinematográfico del cartel, el plano contrapicado sacado directamente del cine, ese plano contrapicado que nos hace, digamos, a los espectadores ser partícipes de la escena, porque estamos como en la posición que ocuparíamos si viésemos al Cristo, esa mantilla sugerente como deja con el rosario, incluso con los claveles, ese toque ahí un poco más castizo, y bueno, yo creo que estamos ante un cartel profundamente evocador. Ahí se está contando que o está pasando o ha pasado algo, y eso a mí me parece absolutamente maravilloso. Es un cartel que bueno, representa la Semana Santa de Córdoba, pero que podría representar perfectamente cualquier película, o incluso poner la imagen a cualquier espectáculo de copla. Entonces se la canta mucho también al Cristo de los Faroles, tiene un poco esa estética también, así que aúna un montón de estética o de lenguajes propios de nuestra cultura en un cartel y de manera maravillosa. Rafa. A mí lo que me llama mucho la atención, como vuelve a usar los iconos de la ciudad. Bueno, como he dicho antes, Ricardo Anaya nace en 1913 y bueno, la imagen del Cristo de los Faroles en 1922, en la película de Carcelera, recrea un poco ese ambiente. Luego también el tema de la mantilla, muy propia de la época, el rosario, es la verdad que interesante. Yo lo considero icónico, ¿no? Icónico dentro de no solo la trayectoria de Ricardo Anaya, sino para la Semana Santa de Córdoba. También a mí me fascina la manera en la que él tiene de plantear la disposición de la mantilla alrededor del Cristo de los Faroles. Es un cuanto menos, bueno, un poco surrealista, ¿no? Lo que plantea de las cuentas del rosario también enredadas, ¿no? Pero yo creo que nunca se ha contado tanto con tan poco, ¿no? Y eso es y luego también muy interesante el diseño de la tipografía, sí. O sea, el diseño, por ejemplo, del rótulo de Córdoba, de plena vigencia y absolutamente maravilloso, diseñado expresamente, súper equilibrado, colocado en su sitio, con un amarillo intenso dentro de un fondo negro, en fin, que tiene mucha valentía el cartel. Sí, yo creo que él, además, también, aparte del valor de su obra, a partir de él también se presta atención a las grafías de los carteles, y yo creo que eso es muy importante, porque o suma o puede restar mucho a un cartel, ¿eh? Es muy importante el aspecto creativo que da la propia grafía de la palabra Semana Santa. Incluso este cartel tiene una cosa bastante también curiosa, es que se podría fragmentar y seguiría funcionando, porque si cogiésemos simplemente la parte de Semana Santa de Córdoba, la fecha, y el farol que está debajo, ahí también saldría un fragmento interesante, no como cartel, pero que se podría usar para otro tipo de cosas. Entonces, la verdad es que es un cartel bastante bien pensado y bastante bien ejecutado. Es maravilloso. Completo, al fin y al cabo, ¿no? Redondo. También vamos a señalar algunos aspectos también de los carteles de Anaya. Ahora pondré también algunos ejemplos que lo comentaba Rafa antes, esos aspectos costumbristas, ¿no? Esa importancia del factor humano tan importante en nuestras cofradías. Por ejemplo, en esta imagen, en este cartel del año 1953, vemos importante también de la figura de los nazarenos de la Angustia, y de hecho vemos como la imagen y el paso queda realmente en un segundo plano. Esto, si no me equivoco, es por la plaza de la Fuenseca. Un poco ese costumbrismo, ¿no?, que hablábamos, ¿verdad, Rafa? Sí, totalmente. La importancia del nazareno, la imagen queda quizá en un plano secundario. Y sí, emplea la plaza de la Fuenseca, lo hemos visto también muy mucho en la obra de Romero de Torres, como ponía elementos de la ciudad totalmente repartidos que no tenían nada que ver. Desde luego. Y sí, Jesús. A mí me resulta interesante, bueno, que a nivel, digamos, de dimensión, la imagen de la Angustia en este caso ocupa un espacio reducido, pero sin embargo toda la composición se dirige a esa idea de que el paso un poco viene. Y también me resulta curioso que tenga tanto protagonismo, bueno, pues la pareja vestida muy a la costumbrista, que yo creo que ni en esa época ya se vestían así, parece como de las películas, algo así de... Sí. Pero sin embargo sí le da una dimensión, incluso con cierto, no sentido del humor, pero bueno, tiene ahí un toque
que es curioso, ¿no? Que tampoco que le resta, digamos, seriedad a lo que muchas veces planteamos la Semana Santa como una fiesta excesivamente seria o incluso tristona, ¿no? Pues ahí tiene la pareja de donde se está incluso descubriendo, como si estuviesen los toros o algo así, no sé. Claro, sí, desde luego. Y no solo los nazarenos, porque también en este cartel, por ejemplo, del año 57, vemos también esa importancia de la mantilla. Y volvemos a lo mismo. Vemos otros nazarenos y vemos también el palio, si no me equivoco, de la Soledad del Caído por los alrededores de la Santa Iglesia Catedral, y vemos esa importancia, ¿no? También de la mantilla, no solo los nazarenos, ¿no, Saray? Sí, bueno, pues esto es muy innovador. La mezquita es verde, vamos. Sí. Y aparte, la mantilla en primerísimo plano. Vamos a pensar ahora a una mantilla en primerísimo plano en un cartel de Semana Santa. Una mujer, y hablarían de la sugestión, de la sexualidad. Además está moneando, no está ni siquiera rezando, tiene una está silenciosa. posando directa, mirando con valentía al pintor que la casta. Esto es muy innovador. Esto a día de hoy dice, en el año 1957, con un contexto político en España muy complicado, ¿eh? Y dice... ¿Qué pasaría si hubiesen existido las redes sociales, por ejemplo, en este momento? Pues le hubieran dado candela. Pero bueno, sí hay que entender, por ejemplo, que en la época muchas veces cuanto más límites se le ponen a la libertad de expresión, más recovecos inteligentes se buscan. Por ejemplo, la copla, que siempre se han tenido, bueno, como la música del franquismo y tal, bueno, pues si atiende un poco a las letras de las coplas, pues la que no habla de adulterio, habla de cuestiones de... Entonces, en realidad, la gente se buscaba su medio la vuelta un poco para también hablar. Y para, de alguna manera, enfogar, ¿no? Sí. Entonces, pero incluso yo, por ejemplo, que me parece maravilloso el tema de esa luz tan artificial de la mezquita, que Verdosa. es verde, como... También puede ser que a lo mejor el hecho de pasar la fotografía y a lo mejor, no sé si a lo mejor el cartel original recogía este tipo de cosas. Puede ser, ¿eh? No creo yo que se usaban ese tipo de cosas. Claro, que está usando los colores complementarios, el morado con el verde, no incluso qué inteligente que los dos elementos más importantes, en este caso el rótulo de Córdoba y la cara de la mujer, tenga prácticamente el mismo tono naranja. O sea que ese cartel está muy bien pensado y construido, vamos, desde el principio al final. Desde luego, desde luego. También hablamos no solo de las mantillas, los nazarenos, también, por ejemplo, los acólitos. Este cartel del año 66 de la Virgen de la Esperanza, cuando todavía procesionaba desde Santa Marina. Vemos también el nazareno de espalda, ¿no? Con la bocina, el incensario, también cómo se gira ese acólito, ¿no? Hacia de alguna forma la imagen, ¿no? Y capta también al espectador, ¿no? ¿Verdad, Rafa? Sí, volvemos a lo mismo, la importancia al hermano nazareno, en este caso al acólito, y en un segundo plano pues la imagen, pero vamos. De luego. Y el color ¿no? Sí, el color moreno, complementario, moreno. sí, además el color complementario, el rojo, el verde, el azul, es muy interesante esa fusión de colores, ¿no? Que es lo que tampoco... Un color muy vibrante, las tintas planetas tan características de Ricardo Anaya son muy llamativas, ¿no? Y al ojo, y bueno, y yo no me canso de decirlo, la innovación. Estamos hablando de un fondo arquitectónico de la portada principal de Santa Marina con la torre campanario de este templo fernandino en azul. Es algo, en cierto modo, pues que llama la atención y bueno. Como un poco ese anochecer también a lo mejor de la tarde. Sí, y la mirada un poco hasta irreverente de ese monaguillo, ¿no? De volverse y conectar con el espectador. Eso es muy importante. Es un recurso que no está planteado de forma casual, sino que está muy, muy pensado por el autor. Y también este cartel, muy curioso, del año 71, de un nazareno de la paz con dos palas literalmente en las manos. Claro. Algo muy rompedor, ¿no? Para este momento. Claro. Y aparte este cartel tiene una condición de documento histórico importante, porque es que un año antes, en 1970, hay un hermano de la paz que, bueno, pues por una promesa hace su estación de penitencia con los brazos en cruz y dos cirios en las manos. Entonces, ya estamos hablando del cartel también como documento histórico, porque capta un momento real que se produjo en la Semana Santa de Córdoba, aparte del documento histórico que supone también el antiguo Palio de la Paz o Chavado, ¿no? Pero bueno, es muy interesante como un recurso que él toma de la realidad y lo plasma en el cartel del año siguiente. Y luego, por ejemplo, muy interesante en este caso la composición, el elemento gráfico que tiene más potencia es el punto, y aquí la composición es un círculo, porque al fin y al cabo el nazareno de la paz, por tener el hábito blanco, con el fondo, pues lo que hace un poco es romper ese círculo,
pero lo que ha compuesto es un círculo sobre un fondo blanco, o sea, buscando la potencia máxima y la fijación de la mirada en el hecho de que, bueno, este hombre tuviera que mantener los brazos levantados durante toda la estación de penitencia. Como incido en la idea, son carteles muy pensados y muy redondos, absolutamente equilibrados. Desde luego. También pasamos un poco a hablábamos también de esa importancia, ¿no? de aspectos costumbristas, el factor humano, pero también incluso el tema del ambiente, del contexto. Por ejemplo, año 65, la caridad por la Plaza del Potro, una seña icónica también de la Semana Santa, ¿no? Que incluso a día de hoy, si no me equivoco, creo que esta cofradía sigue transcurriendo por allí. Aquí es verdad que no vemos en primer plano ninguna imagen, ningún nazareno, ningún acólito, pero se ve claramente que eso es la Plaza del Potro y que también transmite mucho. Hombre, captar el ambiente es importante, porque yo creo que a veces, ya sea en la fotografía o ya sea en la pintura, nos estamos ciñendo demasiado a lo mejor a los primeros planos. Llegará un momento en el que dentro de unas décadas el cartel no pueda funcionar como testimonio de la Semana Santa de ese momento, que no sabremos, por ejemplo, dentro de 40 años, la relación que los fieles, los nazarenos, tenían con las imágenes. Sobre todo vemos, en la fotografía lo vemos mucho, primerísimos planos, no se capta ese ambiente por lo estético, ¿no? Por centrarme en el detalle, centrarme en la vestimenta de la imagen, en su preciosismo. Entonces, el valor testimonial que tiene esto es muy importante. Sí, porque hoy en día es verdad que lo que tú dices, se le da mucha más importancia, creo, a los primeros planos, quizás el fondo aparece algo más difuso, no queda al fin y al cabo ese... No capta la esencia, exactamente, no capta, yo creo, eso, la relación. A lo mejor yo creo que dentro de 40 años se preguntará, bueno, ¿y esto cómo se relaciona con las imágenes? Esto, o a lo mejor 40 años es poco tiempo, pero 80, ¿no? ¿Y cómo presenciaban ellos las hermandades en la calle? El paso de las estaciones de penitencia, ¿qué hacían? Pero claro, yo sí creo en este caso que esto es resultado de que hoy sí tengamos, hablamos de la democratización de la imagen, porque además se da un hecho curiosísimo en la historia, que por primera vez somos productores y consumidores de imágenes, pues tú tienes un teléfono móvil y además existen ese tipo de personas sin ningún tipo de sensibilidad que fotografían constantemente, sacan el móvil en todas las procesiones. Bueno, hoy existen tantos testimonios gráficos de la Semana Santa, porque se graba y se emite en directo, luego lo ves en YouTube, todo el mundo saca fotografías con el móvil, están el periodismo los periodistas de los periódicos más importantes echando fotos súper buenas, están las asociaciones de fotógrafos. Entonces el cartel ha buscado, yo entiendo, otro camino, porque todo lo que tenía antes el cartel de documento gráfico de cómo se llevaba a cabo la Semana Santa o los desfiles procesionales, esa parcela la ha ocupado de alguna manera la fotografía amateur y profesional. Entonces el cartel yo creo que ha tenido que buscar otro camino, porque es que estamos hartos, entre comillas, de ver imágenes de cualquier desfile procesional, de emisiones en directo, o sea que entonces el cartel yo creo que ha buscado otro camino, o incluso los cofrades demandan otro tipo de carteles. Bueno, a mí me pasa cuando me encargan un cartel que no quieren ese tipo de carteles, porque entiendo que están hartos de ver esas imágenes, quieren otro tipo de imagen que de alguna manera no pueda ser producida por la fotografía, ya sea de un móvil o de una cámara. Entonces yo creo que quizá el desarrollo del cartel actualmente derive de eso. Desde luego. También vemos, aquí vamos a pasar un poco de puntillas, también algo que también hablábamos, ¿no? La importancia del contexto, del ambiente, el Señor de Pasión, el Arco de Caballeriza, cartel del año 68, o también el año 72 con la Misericordia en la corredera. Y digamos que a partir de los años 70 y 80 se comienza ya con la fotografía, de ahí hasta el año 2002, cuando Antonio Bujalance, si no me equivoco, se vuelve de alguna forma a la pintura y vuelve con este cartel que representa ese paño, ¿no? De alguna manera de la Verónica, donde también vemos ese background, por así decirlo, de la mezquita catedral, ¿no? Que tan icónico es de nuestra ciudad. Qué forma, ¿no? También de volver a la pintura, ¿verdad? Sí, además por medio de un titular no reconocido, ¿no? Es una manera de hacerlo, ¿no? Y bueno, se volvió a la pintura, aunque aquí no nos estamos ocupando únicamente de los carteles pictóricos. Hay que hacer referencia a la importantísima aportación, por ejemplo, de Aguilera en cuanto a la fotografía, en cuanto a fijar la imagen plástica de nuestra Semana Santa a través de la fotografía, ¿no? Pero bueno, eso, llama la atención como se vuelve por medio de un titular que no
que no es reconocible, ¿no? Y técnicamente interesante cómo emplea las tintas planas, la silueta de la catedral, ¿no? Me parece que para la época en la que se hizo es, sí, tradicional. Sí, sí. Algo así. Después también pasamos al de General Liébana, si no me equivoco, año 2004. Un cartel también rompedor, creo yo. Vemos una penumbra absoluta, Viernes Santo, ¿no? Con la Virgen de los Dolores, en la plaza de Capuchino. Y vemos ese ángel a lo lejos en el cielo, ¿no? Y cómo realmente a lo mejor los dos elementos que vemos más en la imagen con color, ¿no? Con imagen y con luz, no deja de ser eso, como digo, el ángel y la Virgen, que no sugiere a lo mejor esto es Jesús. A mí lo más interesante es la introducción del elemento sobrenatural. Un ángel baja del cielo y observa el desfile procesional. Un cartel que habla, bueno, de la propia dimensión poética del autor, un autor que por otra parte, bueno, pues es importante en la historia de España. Me parece un cartel bastante bonito, bastante poético. Sí, poético y bueno, su sello indiscutible, ¿no? Los ángeles y los arcángeles que eran tan tratados y fueron tan tratados en la producción de Ginés Liébana, a mí me parece una obra maestra, sinceramente. A mí me encanta y la pincelada que tiene, esa atmósfera tan evocadora, ¿no? Yo creo que es maravilloso. Desde luego. También vamos avanzando un poco más en el tiempo, hablamos de Javier Berenguer y su cartel del año 2009, que también lo tenemos aquí cerquita, donde vemos una fusión de muchos elementos, desde el azar, esos nazarenos, si no me equivoco, el Señor del Calvario, si no estoy equivocado, con precisamente la plaza, lo que hoy día es la plaza de agrupación de cofradías, esa imagen también del Nazareno, ¿no? Que es un poco esa inclusión de todo en uno, ¿no? Un poco de... El collage pictórico. Yo a estos carteles, por ser un poco más cruel, le llamo carteles ensaladilla rusa, ¿no? Porque tiene un poquito de cada cosa y todo mezclado. Yo creo que aquí ya empieza a tener influencia, y eso a veces en los artistas se traduce, la existencia de Photoshop. O sea, lo hiciera, digamos, un montaje previo con Photoshop, ahí estamos viendo ese tipo de estética, oye, que también estaban y formaban parte de la sociedad. Bueno, ese cartel hace ya más de una década y tal, y yo creo que en su momento se hacían muchos montajes de ese tipo, y esa traducción al lenguaje cofrade, bueno, pues este cartel. El resultado, ¿no? Rafa. Yo me parece ya interesante también cómo ya se le va dando la importancia a la imagen, bueno, en este caso en el Nazareno, como hemos visto en los casos anteriores, eran más escenas típicas de la Semana Santa, pero sí, que vemos una imagen, claramente se identifica con una imagen de nuestra Semana Santa, y que menos que el Nazareno, ¿no? Sí. Y todo eso. Luego también hablamos el cartel también, donde aparece la Virgen de los Dolores del año 2011, de Clemente Rivas, y donde también vemos esa inclusión, ¿no? También de la urna del Santo Sepulcro. Volvemos otra vez a estampas clásicas de Córdoba como el Puente Romano. Un cartel muy conseguido en ese sentido, ¿no, Jesús? Sí, bueno, se le da todo el protagonismo a una imagen capital de la Semana Santa, como la Virgen de los Dolores, reconocida y reconocible pues en toda Andalucía, en toda España. Y bueno, se busca también esa preciosidad en el detalle, esa importancia de los brillos, ese tipo de cuestiones. Rafa. Y técnicamente muy interesante. Como ha dicho Jesús, el preciosismo del bordado, las joyas de la Virgen. Ese detalle. Sí. Desde luego. Luego la urna del sepulcro, que creo que fue cuando se estrenó, ¿no? Por ahí poco después, si no me confundo, no sé cuándo fue. Yo creo que fue un poco previo el cambio fue antes. Del paso procesional por la urna antigua, que fue sufragada por los cordobeses, pero bueno, es un testimonio también interesante de ese cambio en el paso procesional, ¿no? Desde luego. De aquí también, pasamos, digamos que se inició también, en 2012 también hubo un cartel también de la Virgen de la Angustia, y de aquí se pasó durante el año 2013 y 2014 una especie de composición fotográfica realizada por Aguilera, como tú comentabas antes, Saray, que de alguna manera también se pasó en 2015 a esa fotografía de Valentín Moyano, del Cristo de las Penas de Santiago. Tuvimos esos años ahí un poco de paréntesis. No sé tampoco qué pensáis del tema de las composiciones fotográficas de la fotografía, que de alguna forma también pueden llegar a transmitir mucho, ¿no?, para anunciar nuestra Semana Santa. ¿Qué opinas en este sentido, Jesús? Yo no descarto el uso de los medios, no sé si llaman fotográficos o digitales, porque al fin y al cabo se usa, siempre y cuando se haga con un sentido plástico. Por ejemplo, este año tenemos el cartel de Santi León de Huelva, que bueno, está realizado con fotografía, con Photoshop, pero podría estar perfectamente ejecutado con técnicas plásticas. Entonces, yo cuando tiene un sentido plástico y una composición que se puede relacionar pues con cualquier tipo de producción plástica y no de simple registro documental del momento, pues yo entiendo que no se debería descartar ese tipo de técnicas. ¿Por qué no?
Bueno, yo creo que es tan lícito la fotografía como la pintura para contribuir a la cartelería de nuestra Semana Santa. En los últimos años se ha optado por el género pictórico. Yo creo que en relación a lo que ha comentado también antes Jesús, bueno, pues la gente demanda también debido a esa proliferación de fotografías, de medios digitales, de que, ahora hay antes el ámbito de la fotografía en la Semana Santa estaba más limitado a algunos referentes, ahora hay una democratización, ¿no? Entonces, bueno, pues en general la pintura, la fotografía tiene sus fines y la pintura tiene otros, ¿no? No es que sea mejor o peor, pero lógicamente en el caso de los carteles pictóricos ya nos hablamos de otros conceptos que van más allá de los medios técnicos y que suponen también, bueno, pues la calidad de un autor y una serie de condiciones que hay que tener en cuenta. Desde luego. Y de alguna manera también pasamos del año 2015 al año 2016 con este cartel de Rafa Rueda, y es curioso porque supone de alguna manera, Saray, el último que realiza para la Semana Santa un cordobés como tal. A partir de este momento se empezaron, ¿no?, de alguna manera a apostar por artistas de alguna forma de externos a Córdoba, ¿no? Es curioso también este aspecto. Sí, bueno, para mí el arte es universal. Entonces yo cuando ahora tengo el privilegio, pero sobre todo la responsabilidad dentro de mis funciones como vocal de arte de la agrupación Hermandad de Cofradía, de designar al pintor tanto de la Semana Santa como de las Glorias de Córdoba. Yo la verdad es que me da igual que nazca en Córdoba, que nazca en Sevilla, donde sea. Simplemente, bueno, para mí el arte, como he dicho, es universal. Sí, yo sé que en algunos sentidos la designación de la agrupación es criticada por eso, pero bueno, yo me planteo que por esa razón, pues Velázquez no hubiera pintado en la corte de Madrid porque era sevillano, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, yo simplemente, más allá del origen, decidimos en virtud de un estilo, de una línea estética y de lo que pueda aportar esa persona a la imagen plástica de nuestra Semana Santa. Claro. Como digo, a partir de este momento se empiezan ya con carteles de otros autores. Sí. Destaca este de Nuria Barrera, año 2017, año también importante, puesto que se puso el cambio, por ejemplo, de carrera oficial. También entiendo que no es casualidad tampoco ver enmarcado al Santísimo Cristo de Gracia en la Puerta del Perdón, y también un cartel bastante digamos, bueno, pues a destacar, ¿no? Jesús, ¿qué piensas? Bueno, un cartel propio de la línea de Nuria Barrera. No son carteles especialmente atrevidos, son carteles bastante conservadores que gustan a cierto público cofrade, a otro igual no, pero bueno, es un cartel, pues, vamos, perfectamente relacionado y relacionable con su trabajo. Aquí lo que se buscaba, y porque aquí en este ámbito ya, pues designamos a Nuria como ese cambio porque lo que hemos visto anterior de Rafa Rueda es una fotocomposición digital, me refiero, que tiene un tratamiento pictórico, pero sí, obviamente es una composición digital, ¿no? Entonces, bueno, como queríamos dar como este salto, este diferenciador hacia la pintura, pues buscamos a una persona, más allá de sus cualidades técnicas y plásticas, muy mediática, porque entendíamos que queríamos buscar un hito, un revulsivo en la línea que estábamos siguiendo. Y Nuria, a efectos de cartelería cofrade, es muy mediática y hace una producción muy prolífica y es muy conocida en ese aspecto. Rafa. Y yo resaltar que la técnica de Nuria, bueno, me parece brutal. Yo soy muy fan de su obra y sí. ¿Por qué te parece, por qué te llama la atención? Pues bueno, el empleo del color como, no sé. El azul Nuria, la nebulosa esta que también la importancia de esta luz, ¿no?, artificial, de alguna forma, del arco, de la Puerta del Perdón, muy curioso. También de aquí pasamos a este cartel que tenemos también aquí cerca, que nos aparece representada la Virgen de Gracia y Amparo, de la Hermandad de la Sentencia, del año 2018, donde también es curioso como si vamos al detalle, vemos ese trazado de alguna manera de las calles, ¿no?, del casco histórico de Córdoba. Sí. Este cartel César lo llamó la Puerta Dorada y bueno, significativo, bueno, este recurso, que además este recurso de plano urbanístico en el que están las calles citadas,
luego ha sido posteriormente empleado en la Semana Santa de Sevilla, en un cartel posterior también. Y bueno, sobre todo a mí me llamó mucho la atención, me llamó ya cuando lo vi por primera vez los remaches en detalle de la puerta, ¿no? Imitando a una de las Sí, en puertas de la relieve, mezquita bueno. catedral, ¿no? Y bueno, pues es un cartel diferente en cuanto a su composición, con esa introducción del recurso del plano urbano, que era, bueno, pues el lugar de un poco encuadrar espacialmente el lugar de acción de nuestra Semana Santa. Pasa lo mismo, bueno, tenemos que ser responsables de elegir los carteles. Yo creo que no son carteles atrevidos, son carteles que en cierto modo, bueno, pues cumplen la expectativa cuando se le encargan a este tipo de autores y en los que se reconoce de alguna manera pues su estética, su lenguaje plástico, ¿no? Un cartel pues que, bueno, perfectamente se ve que es de César, que tiene esa impronta. Desde luego. También pasamos al año 2019 con el cartel que realizó Raúl Berzosa, donde aparece representada la Hermandad de la Estrella, y también vistos los dos anteriores y viendo este, vemos como realmente son carteles que vienen a anunciar nuestra Semana Santa, pero realmente solo representan a una cofradía. De alguna manera, no sé si se puede ver esto una visión demasiado parcial, ¿no? Y a lo mejor se podrían recoger de alguna manera, centrándonos en este momento, porque ahora también pasaremos a evaluar lo de los actuales, ¿no? En este sentido, no sé, por ejemplo, ¿tú qué opinas de este sentido? Sí, pues creo que a partir de este año 2018 se empezó a centrar los carteles en una hermandad en concreto. En este caso yo me pasó cuando lo vi por primera vez, que podía ser perfectamente un cartel de mi hermandad. Entonces, bueno, sí. Luego también el tema del corazón de la Virgen. De la Virgen de la Estrella, sí, sí. También el detalle fue el año del aniversario, ¿no? De la agrupación de cofradías, también Sí, aparece. el 300 años de la Virgen de los Dolores fue empleo. También, por supuesto. Saray, un poco esto, ¿no? También te dirijo a ti, porque de alguna forma ser la responsable. Pero vamos. Estoy dispuesta. Mejor que ella. Claro, es un poco eso, ¿no? Una hermandad, pero no sé si a lo mejor puede ser una visión un poquito más parcial. Es que al fin y al cabo, y yo insisto mucho, yo abogo por la libertad del autor, en este sentido, ¿no? Y creo que en los casos en los que no se ha respetado los carteles no funcionan tanto, ¿no? Por eso si tú crees en ese artista tienes que creer en su elección y demás, ¿no? También tiene la confianza absoluta, ¿no? En este sentido para que realice su obra. Después también el año 2020 se ha quedado ganando. El año 2020 de Fernando Vaquero, lo comentábamos antes, ¿no? Un cartel que de luego fue brutal, una pena que fuese de este año este año tan triste, ¿no? Donde no vimos ni una misa de cofradía en la calle, pero es que es como absolutamente, desde mi punto de vista, espectacular, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, él lo supo hacer muy bien en el aspecto de coger un icono de Córdoba, reinventarlo y reinterpretarlo. También he de decir que, sin embargo, a los grandes aficionados a la pintura de Julio Romero no les gustó la obra. Es que hay que poner todo en valor y todo en cuestión, ¿no? Pero, bueno, pues lógicamente él fue inteligente en la manera de tomar que es el pintor referencial de Córdoba, del Marca costumbrismo, Córdoba, efectivamente, y hacer lo suyo, ¿no? Y cómo hubiera sido un cartel de Julio Romero de la Semana Santa. Nos quedamos, yo por lo menos me quedé con la espinita esa de pues eso, de ver un cartel de la Semana Santa. Pues podría haber transmitido tanto, ¿no? Un pintor como Julio Romero. Pero bueno, Sí. tenemos los referentes de los carteles que hacía, yo creo que era para la feria, ¿no? Y Sí, para la cuestiones feria, así. para Lo hubiera centrado probablemente en una persona en la calle, o en un nazareno, en una en algo mantilla, o en algo así, costumbrista, algo creo yo, costumbrista. sí, en una mantilla, es obvio, ¿no? Son figuras icónicas, ¿no? Sí, Desde sí. luego, desde luego. Y a partir del año, como digo, 2020, pasamos también al año 2021, donde tenemos el Cristo de la Sangre, lo tenemos también allí puesto, algo también tiene su significado también, porque está enmarcado en ese contexto, ¿no? De la pandemia, si no me equivoco, ¿no? Con esos corazones, esa escena de alguna forma unos tonos muy pastel quizás, ¿no? Y es un poco curioso cómo también esa expresión del Señor de la Sangre, ¿no, Jesús? Sí, bueno, aquí vemos que casi más importancia quizás que la imagen, pues tiene, al menos el primer golpe de vista, tiene el hecho de la introducción del elemento del corazón. Entonces, bueno, es un cartel que tiene bastante vaporoso, que introduce distintos elementos, que juega también un poco con la textura bastante minuciosa del autor y bueno, un cartel también muy propio de su estilo. Desde luego. Yo destacaría sobre todo, y a mí me encanta y siempre se lo he hecho saber a él, la grafía de las letras Córdoba,
porque recoge detalles arquitectónicos de diferentes monumentos, bienes inmuebles muy icónicos de la ciudad, de parroquias fernandinas, de la mezquita catedral, y entonces bueno, pues ahí hay un trabajo de indagación, de investigación, pues también muy interesante. Y ya yéndonos al año 2022, tuvimos este triple cartel de alguna manera de la Semana Santa que realizaron conjuntamente Raúl Berzosa, Nuria Barrera y César Ramírez, si no me equivoco, y que de alguna forma era algo completamente diferente, los Salai, de lo que se había propuesto en otros casos, ¿verdad? Sí, bueno, era un cartel especial para una Semana Santa especial, en la medida en que era la vuelta de las estaciones de penitencia a nuestras calles en el año 2022, tras la terrible pandemia del COVID-19. Y bueno, pues nosotros queríamos un poco rememorar y reivindicar esa vuelta a la calle, apostando por 3 pintores que ya habían ejecutado para su cartel para Córdoba. Lógicamente no es una obra nada arriesgada, porque supone una limitación muy importante en que fueran 3 autores independientes, 2 de ellos sevillanos, 1 malagueño, y bueno, jugando con el número 3, con la pasión, muerte y resurrección, pues se planteó esta obra, que lógicamente, bueno, pues cada uno de los lienzos que la conforman son independientes y que tienen como hilo conductor, como base, denominador común, la grafía de las letras que en ellas se encuentran, ¿no? ¿Qué es lo que más te llama la atención de esta composición? Pues yo cuando lo vi por primera vez, el formato de los 3 horizontal, y bueno, luego técnicamente, bueno, exquisita, tanto el de Raúl Berzosa como de Nuria y de César, son buenísimos. De hecho, también se vislumbra ese carácter, ¿no?, de cada uno de los pintores, ¿no? Sí. Hablamos también ese denominador común que son las letras, pero también se nota claramente el cambio, ¿no?, de cada uno. Y en este caso resulta curioso que yo creo que tampoco chocó mucho a los cofrades, porque el recurso de usar una composición horizontal en banda, años antes lo usó Laureano en el cartel de la Gloria de Sevilla. Y ese cartel, vamos, tuvo bastante, en su momento tuvo bastante repercusión. Entonces yo creo que por esto que hemos hablado del imaginario colectivo, pues al mundo cofrade, a los cofrades, pues no le pareció algo tampoco demasiado descabellado, ¿no? Fue complicado adaptarlo por la cuestión de las marquesinas, claro, porque desde el punto de vista publicitario efectivamente, porque tuvimos que hacer una adaptación primero a la gran lona que se pone en la balconada del ayuntamiento, y luego por otra parte a los diferentes soportes publicitarios de difusión. Entonces se hicieron 3 modelos diferentes, protagonizados por cada una de las 3 tablas que la integran, y luego en la parte inferior, bueno, pues los diversos. Entonces hubo como 3 carteles en uno, fue un poco complicado a nivel de diseño, pero bueno, se solventó, ¿no? Y de aquí también pasamos al año 2023, un cartel de Cabrera Lasso, si no me equivoco, y sin lugar a dudas, de alguna forma se traza ese Via Crucis también, ¿no?, desde el Huerto del Olivo hasta también esa imagen, ¿no?, del sepulcro de Amadeo Rubión, ¿no? Sí, hablábamos que antes se centraba el cartel en una única hermandad. Él aquí, bueno, pues tiene la libertad plena de tomar diferentes elementos icónicos y referenciales de nuestra Semana Santa para integrarlos en la composición de una de las dolorosas más espectaculares que tenemos en la Semana Santa de Córdoba, como es María Santísima Nazarena, ¿no? Y ese concepto que él busca desde primera hora de la Virgen acunando a su hijo, representado por medio del titular del Santo Sepulcro. Jesús. Además, bueno, también aquí quizá lo más importante o lo más llamativo así a nivel gráfico sea la inclusión de la imagen en el manto, que también, bueno, es un recurso que llevaba ya tiempo haciéndose. Recuerdo un cartel de la Gloria de Sevilla que también tenía un poco ese rollo de introducir imágenes en el manto. Entonces, bueno, pues quieras que no, con el paso del tiempo se van generando recursos que de alguna manera entiendes que se han asumido pues por los artistas y por el público cofrade, porque se vuelven a repetir, o sea que se va creando, quieras que no, también una estética en la cartelería cofrade, ¿no? Y a mí me llama la atención que me gusta mucho la tinta plana del fondo, que el fondo lo que representa es, al fin y al cabo, bueno, pues las taraceas de las puertas de la mezquita catedral, que la gente decía, oh, qué innovador, y digo, está el referente ahí de época califal, ¿no? Entonces, en ese sentido, el cromatismo de esta obra me gusta mucho, porque me resulta muy original, combinar ese verde un poco manzana, tener un poco de matiz dorado, con los tonos tan empolvados
es que a mí me da como un poco un rollo vintage, ¿no? Y me hace como una mirada revival a lo que se hacía en la década de los 70 y demás, ¿no? Desde luego. Y ya para finalizar hablamos del cartel de este año, de Antoine Casse, donde vemos claramente ese rostro de la bella imagen que tallase Álvarez Duarte de la Virgen del Rosario, de la Expiración, y también de nuevo ese Vía Crucis de alguna forma trazado, ¿no?, a través de esas cartelas, ¿no? ¿Qué es lo que te sugiere? ¿Qué es lo que más destacarías tú de este cartel tan reciente? Destacaría, ahora que he tenido la suerte de verlo en primera persona, la calidad tan buena que tiene la obra, el detalle del encaje, la cara de la Virgen y luego el Vía Crucis que emplea, en vez de ser un Vía Crucis como lo conocemos normalmente de imágenes, pues lo usa pues de nuestra cofradía. Me parece muy interesante. Y luego la tipografía de Córdoba con los arcos de la catedral, en un cartel, bueno. Desde luego. Sí, y vemos también, Saray, un poco el tema de, un poco también, como digo, ese Vía Crucis, no a lo mejor tan incluido, tan fusionado a lo mejor prácticamente veamos antes, ¿no?, la Virgen de la Nazarena, esa fusión realmente, ¿no?, del Vía Crucis en su manto y en su regazo también con el Señor. Lo vemos diferente, lo vemos con una cartela, una forma exterior y algo también muy, muy conseguido en ese sentido, ¿no? Sí, a mí lo que yo creo que es muy interesante, yo siempre se lo he dicho a Antoine, es las posibilidades plásticas que brinda el Vía Crucis, porque vemos que se va desde escenas muy realistas a cómo la pincelada, progresivamente conforme va bajando, va degradándose, va haciéndose mucho más amplia, hasta estas escenas, si las vemos en detalle, son escenas totalmente contemporáneas. Él ha ido publicando algunas en sus redes sociales y, por ejemplo, la de la Virgen de la Angustia a mí es un cartel por sí mismo. Fascina. Es un cartel por sí mismo. Y cada uno es un cartel, además hemos tenido la suerte de fotografiar en detalle cada una de las escenas y, bueno, pues en una misma obra concentra y confluyen muy diversos estilos artísticos y eso siempre, bueno, pues imprime carácter e imprime también riqueza a la propia composición. Yo redundaría en la idea de la potencia plástica que tienen las cartelas de la parte inferior, especialmente la de la Angustia. Además, bueno, yo soy amigo del autor y lo hablaba en su momento, la cartela de la Angustia es un cartel por sí mismo absolutamente maravilloso, expresionista, con una fuerza tremenda, vamos, que el cartel me gusta mucho, pero la escena en particular de la Angustia, vamos, es un cartel en sí mismo. Desde luego. Bueno, pues hasta aquí esta tertulia donde hemos analizado la cartelería cofrade cordobesa y también quería aprovecharte, ¿no?, porque se va a hacer una exposición de esto, ¿no, Saray?, que podamos disfrutar próximamente, ¿verdad? Efectivamente, bueno, pues en esta semana, pendientes un poquito de los detalles de última hora, Fundación Caja Rural del Sur, su sala expositiva, que está en la Avenida de la Libertad, donde ya en los últimos años presentamos nuestro cartel. Ellos, bueno, pues vienen manteniendo ese compromiso, porque ellos son esta institución la que financia, la que patrocina tanto el cartel de la Semana Santa de Córdoba como el de las Glorias. Y en este espacio pues vamos a hacer una pequeña y humilde, sencilla retrospectiva de la cartelería plástica de la Semana Santa de Córdoba, desde Ritón hasta Antoine Casse. Vamos a tener la oportunidad de disfrutar de esas obras en directo. En la mayoría de las ocasiones lo que llega son las reproducciones a las personas, no tienen la oportunidad de ver las obras in situ, de disfrutar de los detalles de la técnica. Nos centraremos especialmente en el proceso creativo de Antoine Casse para el cartel de este año y bueno, es una muestra que va a estar parte de la Cuaresma y que va a dotar de un ámbito cultural a la celebración de este tiempo en Córdoba. Por supuesto. Bueno, pues con ese anuncio nos quedamos. Muchas gracias, Rafa, Jesús y Saray, por haber participado en esta interesante tertulia. Muchas gracias, como digo, por estar en el relevo. Y sin nada más nosotros nos vamos, así que esperamos que sean felices. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, @elrelevocor, en Instagram y en Twitter, y también nuestros podcasts en Spotify, además de ver ya a partir de ahora en diferido este programa en La Sangre y la Gloria. Sin nada más, buenas noches.